conocemos porque hemos hablado especialmente de abuso. Y también yo preguntaba cómo era más o menos la composición de la gente que había asistido hoy. Me decían que una parte era miembros del Poder Judicial, pero también operadores de otras áreas, no abogados. Y es importante saberlo, eso, por lo menos la proporción. Yo les preguntaría quiénes no son abogados. Ah, bueno. Mucho. No, es importante. Imagino que la mayoría, trabajadores sociales, psicólogas, sociólogos. No, es importante sobre todo porque me parece que es un tema en el cual es útil tener en cuenta con quién uno está conversando. Y si queda un ratito, yo voy a tratar de ser rápido como para que quede un rato de intercambio sin llegar a perder el avión y sin tomar el tiempo de la doctora Mafia, porque ya me avisaron que no le robé el tiempo. No fue ella, fue la doctora Espavento. Bueno. Yo escuchaba a la doctora Kaufman recién. Ante todo, yo estoy muy agradecido a la gente que organizó y a la gente de la Corte, porque curiosamente, no tan curiosamente, este tipo de encuentros y con este tipo de gente, estamos hablando de gente maravillosa, la doctora Mafia y la doctora Regani, no suele ir sin ofender a ninguna institución, pero no suele ir acompañado de convocatorias de Poder Judicial y mucho menos de Cortes Supremas, ni nacional ni provincial. Lo cual está vinculado también a toda la temática de hoy. Es como aceptar, o en realidad negar, que el 99% de las personas que están acá son mujeres. Que realmente es un dato que se repite en todos los países del mundo, por lo menos donde yo he estado, y que también tendría que ser un tema específico de estudio todo esto, porque estoy incluyendo a todos aquellos hombres que se pasan la vida diciendo que les preocupa la violencia de género, etc. Sin embargo, en las convocatorias siguen siendo todas mujeres, lo cual atenta bastante contra aquella prédica masculina que dice que le preocupa y le molesta la violencia contra la mujer. La doctora Kaufman antes hacía mención al empeño del Poder Judicial, en este caso de Salta, de introducir la perspectiva de género. Y yo me lo anoté porque precisamente la idea era que como primera medida hacer una mención, me había transcrito acá un artículo de la Comisión de Benito Pará, que por supuesto es muy probable que sea mencionada después, pero yo quería mencionarla ahora de entrada, por un artículo en especial, porque está vinculado con lo que decía la doctora Kaufman, y que es el artículo 8, en el inciso B de la Convención, que dice el compromiso de los Estados, ¿no? O sea, que los Estados se comprometen, etc., a modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer. Este es el artículo 8 de la Convención, que a mí siempre me llamó la atención. Por supuesto estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo, pero la atención que me llamó, y que agrego lo que decía la doctora Kaufman sobre la perspectiva de género, es la pregunta de cómo se hace para modificar patrones socioculturales. O sea, ¿cómo hacemos? Lo hacemos con eventos en los cuales discutimos el tema, lo hacemos con leyes, lo hacemos con una convención como Ley de Pará. Yo creo que no. Nada más pensar cómo se han generado esos patrones socioculturales que a lo largo de la historia han convalidado la violencia contra la mujer,
lleva inmediatamente a pensar que desandar eso, que fueron siglos y siglos, no puede ser resuelto con una convención, ni con una ley, sino que necesariamente tiene que haber alguna otra cosa, tiene que haber otros caminos que no se están haciendo, o que se están haciendo muy de a poco, cualquiera de nosotros. Por eso yo pregunté, porque en primer lugar no creo que sea casual que la inmensa mayoría de las personas que están acá no sean abogados. En segundo lugar, que no sean varones, porque está siguiendo eso también, un patrón sociocultural. De modo que la pregunta a la que lleva este inciso es inevitable, es cómo hacemos para modificar un patrón denominado sociocultural. Evidentemente lo primero que hay que tener en cuenta es que va a llevar mucho tiempo, que esto no es algo que se hace rápido, pero que depende de dos o tres factores, que un poco la idea es en este rato, que yo decía, no es mucho porque el tema es interminable, pero en este rato yo por lo menos quiero dejar planteado mi punto de vista sobre esta cuestión puntual, es decir, cómo podemos llegar a modificar esos patrones socioculturales, o cuál sería el camino para empezar a modificarlos, o si el camino actual alcanza. Yo entiendo, desde ya anticipo, entiendo que no alcanza, entiendo que si alcanzara no haría falta tantos eventos, no haría falta tantas ONGs, no haría falta hablar tanto del tema, simplemente saldríamos a la calle y nos trataríamos mejor. Y no es así, y no es así. Y lo saben muy bien cada uno de ustedes, lo saben los operadores, lo saben las víctimas, y negarlo me parece que hasta todo el partido, si hay algo que se ha avanzado, es que es bastante llamativo negarlo, aunque haya mucha gente presionada a seguir negándolo. Yo quiero leer algo que algunas de las personas que están ya lo deben conocer, porque yo lo leí la última vez que estuve en Salta, pero igual son pocos los que han estado cuando yo estuve la última vez, y era de abuso, que es un párrafo no muy extenso de un fallo, pero yo quiero comenzar con eso porque me parece que estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando de jueces, de operadores de la justicia, y me parece importante aquellas cosas que han sucedido, aquellos fallos que se han dictado y que necesariamente tendrían que hacernos reflexionar muy serio sobre algunas cosas. Yo les cuento de qué se trata. Las que ya estuvieron, discúlpenme porque ya lo conocen, pero no está de más recordarlo. Este es un fallo de General Pico La Pampa, de hace unos años. Es un hecho de una chica de 17, 18 años que salía de un baile, que en la esquina de ese lugar, en una esquina, es violada por un hombre que ya tenía antecedentes por los mismos hechos, que le pone un destornillador en el cuello y la obliga a realizar distintos actos que comienzan con sexo oral y terminan con penetración, y lo meten preso. Está absolutamente probado porque no había posibilidad de alegar que eso no había sucedido. Pero por supuesto, y como corresponde, se hizo el juicio y se llegó a una sentencia. Esa sentencia, eran 3 jueces, mereció una nota pequeñísima en un diario de Buenos Aires que daba cuenta de algo que decía esta sentencia que a mí me llamó la atención, y por eso pedí el fallo, y desde ese día lo tengo en la cabeza, porque en la noticia del diario era que utilizar un arma en un delito sexual es un atenuante. Esto es lo que decía el diario. Yo pensé que era un error hasta que pedí el fallo y me di cuenta que no, por eso yo quiero leerlo, porque me parece que esto y algunas cosas que yo agregué justifican, por lo menos de mi parte, estar hoy charlando de este tema aquí. Los 3 jueces condenan a este señor, no podrían no condenarlo, insisto, porque la prueba estaba, pero este señor hace un voto en disidencia sobre la pena.
y desarrolla las razones por las cuales la pena tiene que ser el mínimo. Y yo las voy a leer, por supuesto son un par de párrafos, es una síntesis, no es la sentencia, está a disposición, por supuesto, el que quiere después por mail se lo mando, o se lo mando a la autora de Poeta y lo mando, porque además no tiene desperdicio, pero es estrictamente, está vinculado a la temática de hoy, acá en este lugar preciso. Lo primero que leo es lo vinculado a la noticia que salió, porque él en una parte del fallo dice, esto es todo lo que yo voy a decir es textual, dice: entiendo que habitualmente el uso de armas permite, ante el hecho consumado, ahorrar violencia y sufrimientos a la víctima. Esto es que ante un violador decidido a llevar adelante sus designios, la ausencia de un arma puede significar para la víctima golpes, dolor y tal vez la muerte. Pero es un juez argentino que está explicando por qué es un atenuante utilizar un arma. El hombre después sigue con lo que yo voy a leer ahora, y ustedes van a comprender por qué yo quería leer esto. Estas son palabras textuales de una sentencia. Él dice: es bueno recordar que la vida misma es riesgo asumido. La única vida digna de ser vivida implica necesariamente todo tipo de riesgos. Pareciera que está muy de moda cuestionar todo aquello que implique dar oportunidades a quienes, nos guste o no, se las han ganado, como bien se defendió Moyano, que así se llamaba el condenado, es decir, al decir la última palabra del debate. O sea que este hombre merece esa oportunidad. Y dice el juez: estamos en una fase de nuestra cultura, esto es lo que decía la otra Gauman de la perspectiva de género, ¿no? Estamos en una fase de nuestra cultura moderna, o postmoderna, como se quiera, entre paréntesis, en nuestro mundo occidental, en el que predominan dos dimensiones: la erótica, entre paréntesis el sexo, y el éxito económico, entre paréntesis el dinero. Así de sencillo. Juega muy predominantemente un mecanismo perverso de sexo y poder, mejor aún, del sexo como poder. Se conforma un imaginario colectivo a través de los más media, mediante el cual lo único que le da sentido a la vida es la belleza física, el sexo y ante todo el poder. Habitualmente se juega ese juego inconscientemente. El imaginario llega a todas partes, entre paréntesis, también obviamente a la cárcel. La vieja idea romántica o de prevalencia de sentimientos auténticos, diría yo, ha desaparecido totalmente como pauta cultural. Todos, o casi, se adaptan al juego en cuestión. Se ponen lindas o lindos, se producen con cosméticos, gimnasia, ropas, modas de todo tipo, costumbres también de moda, copiadas torpemente. Luego, llegado el caso, se desengañan porque no recibieron amor. La pregunta es: ¿qué estaban ofreciendo para recibir amor? Esto es una sentencia argentina. Esta no es una civilización de amor. Esto es indiscutible, salvo que se llame amor a esa mezcla edulcorada y bastante estúpida que suele usar la clase media. Eso es un estereotipo de puras formas, entre comillas, aceptadas como amorosas, nada de sustancia. Ahora bien, ¿a dónde apunta esta reflexión? Es interesante, porque el hombre, después de todo esto, y muy excitado seguramente, ¿no? Escribiendo, y dice: bueno, ¿a qué? Ah, sí, claro, hay una sentencia. Bueno, fíjate que decir a qué apunta, ¿no? El hombre dice: ¿a qué apunta esta reflexión? Apunta
No hay que hacerse los distraídos. Todo lo dicho conforma un mundo impiadoso, que es el que nos rodea. No es que Moyano sea un perverso, ni un maniático sexual. El informe médico no dice eso. Es una persona dentro de nuestra cultura, como lo es, y menciona a la víctima. En ese juego perverso de sexo y poder, entre paréntesis, así están planteadas las cosas, se gana o se pierde. Aquí no juega lo de que los dos ganan, o que todos ganan, ni que la sociedad gana con una cultura del amor. El juego es, según las situaciones y circunstancias, más o menos violento. Lo vemos a diario en todo el mundo occidental. Y termino, ¿no? Este párrafo. Insisto, se gana o se pierde. Esta vez, en este drama, los dos perdieron feo. Claro, esto es un fallo, es el voto de un juez. Cuando yo leo en el diario de que un arma puede ser un atenuante, digo, debe ser una broma, pido el fallo y me voto con esto. Bueno, lo leo todo, se imaginarán, porque cuando lo leí por primera vez me sacudía el cerebro. Y además me provocaba y me sigue provocando muchas preguntas. Porque esto no es solo indignación, son preguntas. Que después la vida que yo las pueda hacer en el lugar, porque yo ya había ido a General Pico, de donde viene este fallo, a dar una charla sobre abuso, un año antes. Y un año después, o dos, voy a Santa Rosa. Entonces aprovecho, desarrollo todo el tema abuso, y en un momento dado digo, ¿ustedes conocen fallo así, así? Sí. ¿Y qué pasó con ese juez? Pregunto. Entonces un señor que estaba fiscal me dice que el fiscal lo denunció por esto, pero que no le pasó nada porque los jueces no les pueden hacer nada por el contenido de sus sentencias. Entonces, pasa el tiempo, esto fue en Santa Rosa, esa fue la respuesta. La vuelta de la vida, ese fiscal es el procurador de la provincia de La Pampa y fue el que le tocó llevar adelante la acusación hace no mucho contra un juez que fue el único que quedó, porque eran tres del avenimiento, ¿se acuerdan? Carla Figueroa. De los tres, uno votó en disidencia, así que pobrecito, realmente no merece que se le haga nada malo porque fue el único que tuvo decencia. Y los otros dos son los que le autorizaron el avenimiento de la muerte anunciada, absolutamente anunciada, de esta chica Carla Figueroa. De esos dos jueces uno se jubiló, con esta costumbre tan nuestra, que se jubila y se terminó. Y quedó uno solo. Y lo llevan a juicio. Lo llevan a juicio y el juicio, no sé si ustedes saben todos cómo terminó. Terminó de la siguiente manera. El jurado de enjuiciamiento actuaba el procurador como acusador. Por supuesto, había hecho todos los cargos posibles porque tenía todos los elementos habidos y por haber para que este hombre no siguiera siendo juez. Y el fallo del jury fue que se hicieron tres preguntas en el fallo. La primera es si los hechos habían ocurrido, los hechos por los cuales era acusado. La respuesta es que sí. La segunda es si era responsable de esos hechos. La respuesta es que sí. La tercera es si había que destituirlo. La respuesta es que no, porque el código, la ley que regula esto en La Pampa requiere reiteración. Claro, tenía que matar 3 o 4. Y esto es actual, o sea, yo lo estoy vinculando por lo siguiente. Porque yo en aquel momento, cuando me dicen, porque esto no sé si saben, lo del avenimiento fue en La Pampa, y lo que yo estoy leyendo, que ahora vamos a ver, es del año 2002.
El contenido de esto es obra de un perverso, es obra de una persona, pongan el nombre, digamos, el diagnóstico que quieran, pero realmente es obra de una persona que como mínimo no puede ser juez. Esto es lo que yo vengo a plantear, esto es lo que yo quiero plantear. Hay personas que no pueden ser jueces. Y tiene que haber una sociedad dispuesta a decir, este no puede ser juez. Quien escribió esto no puede ser juez, y siguió siendo. Creo que después se suicidó, no me acuerdo, sé que murió. Habría que averiguarlo, porque sería interesante. Menos mal que no escucharon lo que dijo la doctora. Pero la realidad es, aquella sociedad, y estamos hablando en este caso de este fallo puntual, aquella sociedad que se da el lujo de seguir teniendo a alguien que escribe de esta manera sobre este tema, tiene un problema y tiene que trabajarlo. Esta es una de las cosas que yo quería dejar planteada porque es imprescindible al hablar de género de hablar de todas las cosas que hablamos habitualmente, y lo que va a hablar la doctora Mafia, la doctora Prigogine, es imprescindible, ¿no? En cuestiones de género, todo lo que se va a hablar hoy. Pero este es un tema fundamental, porque ese cambio cultural que significa la mirada de género que planteaba la doctora Kaufman, o la modificación de los patrones socioculturales, no se van a producir si a la hora de designar a los jueces seguimos buscando los mismos valores, que sepa hablar en latino, que se mande una frase en alemán. ¿Para qué nos puede servir? Si después está diciendo que las mujeres se producen y después se quejan de que no reciben amor, y está hablando de una niña de 17 años violada en la esquina. Entonces, ¿qué le pasa a la sociedad? No al tipo que la violó, ya sabemos, no sé, está preso, habrá estado preso. Estamos diciendo qué le pasa a la sociedad que tolera a ese tipo de jueces con ese cargo, decidiendo la vida de las personas, y en el caso de Carla Figueroa, la muerte de las personas. Y eso sigue pasando en todo el país. A veces no con el nivel de grosería que está planteado en este fallo, pero sigue pasando. En cada una de las provincias tendrá el tonito que cada provincia tiene. Yo digo, mi madre cordobesa, así que puedo hablar de tonito, pero aunque ya no lo tienen porque es viejita, pero la realidad es que mayor o menor tonito, cada lugar de nuestro país conserva esa mirada androcéntrica, masculina, que fue la que hizo que se escribieran esas leyes y es la que hace que se escriban estos fallos. Hoy. Objetivos. Los hechos son objetivos, no son subjetivos. La interpretación es subjetiva. Los hechos son objetivos. Si un tipo le prende fuego a una moto, está quemando una moto. Ahora, la interpretación va a ser en qué contexto quema la moto. En algún contexto será el delito de daños y en el otro es un tipo que un día la va a quemar a la señora. Y nosotros nunca nos enteramos las que dejan de ser quemadas. O sea, la gente que no muere, nosotros no lo sabemos cuando el sistema actúa bien. Nos enteramos cuando el sistema actúa mal. Entonces, actuemos para no llegar a eso. Ese es el desafío. ¿Qué más? Bueno, esto es... Y termino con esto. Si los hechos son objetivos, y lo que es subjetivo en la interpretación, esa interpretación indudablemente, y me meto en el terreno de los psicólogos, pero los psicólogos, por eso sería usar la boca o la X como la aplicación, pero lo subjetivo, en este caso en la interpretación, tiene, en el tema específico de hoy, tiene dos caminos, dos vertientes. Una, y las dos confluyen en la ideología, o sea, la subjetividad del que está interpretando está absolutamente, desde mi punto de vista o experiencia, que puede no ser muy técnica o no coincidir a lo mejor con otra disciplina, pero es en mi experiencia, coincide plenamente con la ideología del que interpreta. El que interpreta tiene una ideología que está formada por su historia, por lo que hizo a lo largo de su vida, por lo que aprendió de pequeñito, del colegio, de la familia, de los amigos, del club. Y esa persona que se va formando y que va incorporando toda esa experiencia de vida,
eso se traduce en un cristal a través del cual ve la realidad, que son los hechos objetivos, y la interpreta a través de su propia ideología, en este caso personal. Y la otra vertiente que yo decía es la institucional, porque cada uno de nosotros tiene una cosmovisión personal, que es el producto de lo que acabo de decir, que es ese cristal a través del cual vemos e interpretamos. Pero a su vez pertenecemos la mayoría de nosotros a instituciones que tienen también su cosmovisión y que tienen una serie de fenómenos adentro no muy buenos. Todas las instituciones tienen una historia, tienen mitos, los mitos de los fundadores, tienen miedos, tienen una serie de patologías dentro que generalmente no son tratadas. En mi experiencia, yo tengo 33 años de título. En 33 años no conocí una institución, ni en la Argentina ni en los países, muchos países que yo pude conocer, no conozco una institución que se haya sometido a análisis institucional. Y termino con una anécdota, porque esto me hizo acordar hace muchos años, yo no sé si lo conté cuando estuve, pero la primera vez que yo hablé de esto fue en el año 94, en Cuba, en La Habana, y era otra cosa, era el juez como garante del debido proceso. O sea, no hablamos de género, en esa época hablábamos de género, pero en el año 94. Y yo en ese momento hablaba del juez y del garante del debido proceso, etc., y la responsabilidad de los jueces. Yo era juez de cámara en ese momento en Bariloche. Y dije que no se podía modificar el poder judicial, y me refería a otras instituciones también, pero ese día estaba hablando del poder judicial, si no había un trabajo de análisis institucional. Más o menos lo expliqué, terminó, se abrió una ronda de preguntas, y ellos me querían matar, un grupo. Que era el poder judicial, y estaban ofendidísimos por eso. Entonces yo, cuando vuelvo y paro en Brasil, en Río de Janeiro, que es donde vive mi cuñado hace muchos años, y hablo con él, el psicoanalista, y me preguntó cómo él fue y le conté. De verdad casi me mata, porque pero vos dijiste, y le conté todo esto. Y entonces él me dijo, mira, sos un animal, porque es cierto lo que decís, pero no se dice así. Entonces yo, bueno, decime cómo se dice. Año 94, me dice, no, acá hay que hablar de otra manera. Y yo, bueno, pero ¿quién escribió sobre esto? No es lo mío, ¿dónde compro los libros? Y ahí me dio una serie de indicaciones, que era Luro, sociólogo francés, René Caes, una serie de personas que trabajaron y escribieron sobre análisis institucional. Entonces yo lo que hice fue seguir pensando igual hasta el día de hoy, pero en vez de hablar de análisis institucional, que tanta gente se ofende, yo lo que digo es de un abordaje interdisciplinario que suena más suave y nadie se enoja. Tenemos tiempo justo para charlar un ratito, ¿sí?